¿Cómo fue estar en el portaaviones? Contame primero con quién estamos hablando, presentate como si no supiéramos de quién se trata, Alberto. Alberto Souto, en ese momento era teniente de navío, jefe de reparaciones electrónicas en el portaaviones ARA 25 de Mayo, nuestro segundo y último portaaviones, y estaba a cargo de todos los equipos electrónicos, como ingeniero electrónico que soy. Claro. Me llama una mañana el segundo comandante, que era el capitán de navío, sí, Aumann, y me dice, mire, tenemos todos los circuitos operativos a full, porque estaba el comando de la flota de mar a bordo. Éramos más de 1.200 personas como tripulación. Estaba testado. Claro. Y necesitaríamos generar una red de escucha de las comunicaciones británicas y no tenemos suficientes equipos disponibles. Bueno, déjeme averiguar. Afortunadamente hubo algún genio, vaya a saber cuándo, años antes, que guardó en un depósito que yo no conocía, bien al fondo, cerca de la quilla, equipos valvulares Collins 51S1. ¿Te parece entonces era algo obsoleto o estaba operativo? Estaban descargadísimos, claro. Eran obsoletísimos. Claro. Ya no se usaban más desde hacía años, eran equipos valvulares. Nada que ver, estábamos en el 80, no estábamos en los 50, eran equipos de los 50, o antes. Bueno, lo cierto es que los sacamos, algunos funcionaban, otros que no funcionaran fueron utilizados como canibalismo para hacer funcionar a otros. Claro. Lo cierto es que tendimos en 2 días con el personal, todos técnicos electrónicos, del cargo, reparaciones electrónicas, tendimos unos cables de antena, organicé la guardia, repartí las frecuencias, seleccioné a todos los que hablábamos inglés correctamente, porque los británicos nos subestimaban tanto. ¿Por qué me detengo ahí? ¿Por qué nos subestimaban? Porque el inglés particularmente, después de haber vivido 1 año y medio con ellos, se cree superior. Ellos realmente creen que el mundo en muchas cosas está equivocado y que la razón la tienen ellos. He tenido algunas charlas que son memorables, pero las dejamos para otro momento. Por ejemplo, ¿por qué está bien bañarse una vez por semana? ¿Para ellos es así? En el acceso a Londres, en la Motorway 3 o Motorway 4, no me acuerdo, que va desde el oeste, había un cartel enorme. Claro, yo manejaba, no lo podía filmar, que decía, evite el molesto baño semanal, use desodorante tal y cual. Ni siquiera uno por semana. Claro. Tengo muchas anécdotas de esas. Bueno, lo cierto es que volvamos al inglés. Ellos tienden a subestimar a todo lo que no sea inglés. Es un dogma que la palabra de un inglés vale más que la palabra de un extranjero. Eso se aprende rápidamente, por lo menos en el grupo social donde yo estaba. Lo cierto es que hablaban en claro. Todas las comunicaciones eran en claro. Nosotros contrarrestamos con algo que después hicieron los norteamericanos, bastante después, y que hicieron una película que creo que en castellano se llamó Código Flecha Rota, donde usan a los navajos para las comunicaciones. Bueno, nosotros no usamos navajos. Usamos a los cocineros, camareros, todo aquel que fuera chaqueño, formoseño, misionero, correntino y que hablara guaraní. Nuestro idioma, nuestro léxico, el guaraní, que tanto da vueltas por acá, que sigue dando vueltas, en ese momento fue una herramienta casi fundamental. Ellos no hablaban en código, no codificaban sus comunicaciones. Todo en claro, todo en claro. Entonces, claro, esa es la razón por la cual vos podías entenderle, aquel que hablaba perfecto el inglés, y el código que utilizaba el argentino era guaraní. Che, decirle que tal cosa, tata. Y le hablaba al otro, que por ahí era un cocinero, que estaba sentado, lo escuchaba y le decía al jefe de comunicación, dice tal y tal cosa. Nos hemos reído muchísimo, esto lo viví, nos hemos reído muchísimo cuando dijeron, no, deben ser pesqueros chinos, porque no se les entiende. ¿Vos conocés muchos británicos que sean expertos en guaraní?
La verdad no. Ahí es donde comenzaba justamente la viveza criolla. Valga más que nunca, ¿verdad? Realmente es una de las tantas anécdotas. Y hay un título que me lo dijo por privado, Alberto. No fui yo. Por favor, relatámelo y contame de qué se trataba. Bueno, como jefe de reparaciones electrónicas, si no me voy por las ramas, pusimos los receptores 51 Sol 1, los Collins valvulares, pedimos prestados a la dotación cassettes, los pasacassettes, papel y lápiz, repartí las frecuencias, entonces teníamos el scanning automático. Sí. Horas. Claro. Girando en la banda de frecuencia que le tocaba a cada uno para interceptar comunicaciones. Interceptamos las comunicaciones que los kelpers le pasaban a la flota sobre los movimientos de nuestra gente en las islas. Y el jefe de comunicaciones, con muy buen criterio, dijo: no las interceptemos. Estábamos dispuestos a interceptarlas con una portadora, pero no convenía porque después teníamos que volver a buscar la frecuencia. Era preferible saber qué les decían, avisarle a los nuestros en guaraní, y cosa de que ellos contrarrestaran. Si les decían se movieron para tal lado, entonces te iba para el otro lado. Y dejabas desactualizada la información que le pasaban los kelpers. Es todo un juego de viveza. Bueno, lo cierto es que me pasé 36 horas, yo me reservé el lugar de la antecámara del camarote del segundo comandante y en total me pasé 36 horas con el dedito. Buscando sintonías. En un momento dado, intercepto la comunicación en claro de un piloto, de un mirón, nosotros llamamos mirón, a la aeronave que con el radar busca y le pasa los datos al buque madre, al buque control aéreo, que dice: detectados blanco tamaño tal, hay tamaño 1, 2, 3, que son el tamaño de la banana en el radar, el más grande en este caso, rumbo tal, velocidad tal, y otros blancos menores, que eran nuestra escolta, yo no lo sabía en ese momento, y un montón de números que correspondían a la grilla. Me pareció importante, así que largué el grabador y me fui volando al puente del Almirante donde estaba el comandante. Le digo: parte para el señor comandante, ni 5 de bolilla. Claro, estaban, porque era el 2 de mayo, y el 2 de mayo pasaba algo muy particular, inaudito, en el Atlántico Sur. Calma chicha, mar cero, mar de aceite. No se movía una onda en el agua. Nosotros estábamos con los A4Q cargados hasta acá. ¿Qué son los A4Q? Son los Skyhawk, los aviones de caza y ataque de la época de la guerra de Corea, que los teníamos en servicio, porque los superestandard todavía no podían operar en el portaaviones, recién pudieron hacerlo cuando la UTN y el CONICET modificaron la cubierta de vuelo y modificaron la catapulta. No podían despegar. No podían despegar los superestandard del portaaviones. Pero sí los A4Q, pero estaban cargados de combustible y de bombas y de munición al mango. Ahora viene una parte técnica imprescindible. Para despegar se necesita la suma de 4 vectores. Los motores, en este caso las turbinas, a reacción al mango, el impulso de la catapulta, que produce una aceleración muy rápida, de 0 a 200 kilómetros por hora en 60 metros, el buque navegando proa al viento a su máxima velocidad, más un mínimo de viento natural, viento real. Y de proa. Con lo cual sumas el vector del viento real, más el vector del viento relativo que produce el buque al navegar, más la catapulta, más las turbinas, y eso le permitía despegar cargado hasta el mango. ¿Por qué tenía que estar cargado hasta el mango? Porque si no, no llegaba. Y había que llegar, descargar las bombas y volver. Si no, lo perdíamos. Y no eran ningún kamikaze. ¿En distancia más o menos a cuánto estaban del destino?
Oh, no me acuerdo. Era un tiro largo, por eso que tenía que tener el combustible. Habíamos detectado la flota, en realidad, sí, la habían detectado, un avión nuestro había detectado los blancos de la flota, pero después pasó otra cosa rara. Si querés te la cuento después, si no me voy por las ramas, pero no tan rara, en realidad no pasó tan rara. Bueno, lo cierto es que no podían despegar, porque no había viento, faltaban 14, 16 nudos de viento, pero no podían despegar, si no se caían. Como dato anecdótico simpático, hubo un grupo de suboficiales que le bailaron al dios del viento a ver si se despertaba. Hacían ruido a ver si se despertaba. Todos, doy fe, todos queríamos mojarle la oreja al león inglés. Queríamos cobrarnos del grano. No sé, yo no sé si teníamos miedo, supongo que sí, pero en ese momento había un sentimiento de toda la tripulación y me consta que con otros jefes en otras divisiones pasaba exactamente lo mismo. Queríamos tocarlos, realmente queríamos tocarlos, infligirles algún daño. Bueno, en un momento dado intercepto la comunicación que te dije de ese mirón que le informa al buque control aéreo: buque tal, parte para el señor comandante, ni bolilla. Por segunda vez, parte para el señor comandante, ni bolilla. Lo agarro del hombro y lo giro, que eso no se debe hacer. Tocar a una auto. Y me mira el almirante Sarcona, en ese momento era capitán de navío, después llegó almirante, me mira con cara de te voy a mandar al calabozo. ¿Qué haces tocándome? Poco menos. Y además, moviéndolo de prepo. No, disculpe, señor, parte para el señor comandante. ¿Qué pasa, Soto? Intercepté esta comunicación y me parece que puede ser importante. Las palabras fueron textuales, disculpen. La gran puta somos nosotros. Estaban dando referencias de su ubicación, su tamaño, todo coincidía, somos nosotros. Claro. Fueron las palabras grabadas a fuego textuales. La gran puta somos nosotros. Bueno, pusimos rumbo 270, que es rumbo este, para alejarnos de los portaaviones de ellos. ¿Por qué? Porque ellos sin viento pueden despegar. Podían despegar con el VSTOL, Vertical Takeoff and Landing, que son los Harrier que despegan verticalmente, mandando las turbinas para abajo, suben, las giran así y después siguen. Pero eso les representa un consumo de combustible enorme. Al consumir más combustible, tienen menor radio de acción. Claro. Con lo cual teníamos que jugar la cinemática para que pudieran llegar pero no volver. Con lo cual no llegaban. No tenían por qué, porque era llegar, atacarlos, pero y después... Bueno, no regresaban. La distancia no le da. Es todo un juego cinemático-matemático, como suele ser la guerra moderna. No es ya flechas y espadas, es mucha matemática. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a alejarse de ellos. Alejamos. Yo me fui a dormir, llegaba 36 horas sin dormir, con el scanning automático. En mi camarote yo estaba en la cucheta de arriba y a menos de 1 metro tenía la bocina al mango. A los 15 minutos hubo un zafarrancho de combate real que yo no escuché porque no había puesto la cabeza en la almohada y ya estaba dormido. No lo escuché. Porque nuestros radares detectaron que habían largado sus aviones. No llegaron. Pero no llegaron por un problema de 2-3 minutos. Bueno, lo cierto es que se me puso la piel de gallina cuando hace 2 años compré por Amazon un montón de libros de autores británicos, uno de los cuales es del piloto del Harrier que nos detectó y narra exactamente lo mismo, pero del otro lado. Intenté contactarlo por la editorial y por Facebook. La editorial no me contestó y Facebook tampoco, porque era interesante intercambiar las propias experiencias. Bueno, lo cierto es que dormí y en algún momento al día siguiente me levanto y estoy desayunando. Se acerca el jefe de operaciones del comando de la flota de mar y me dice: qué suerte tuvimos ayer con su detección, Souto.
casi nos hubieran atacado y no teníamos cómo defendernos, porque la principal defensa del portaaviones son sus propios aviones. Si no los podés largar, ¿cómo te defendés? Sí, teníamos escolta, pero no era suficiente contra los Harrier. Y mi respuesta fue: no fui yo, señor, fue Stella Maris. ¿Quién es Stella Maris, Souto? Stella Maris es la patrona de todos los marinos argentinos, sean civiles o militares. ¿Vos podés creer que no intervino la divina providencia para que en el momento exacto en que el piloto del Harrier larga la información, yo intercepto la frecuencia y logro captarla? Esas no son casualidades. Eso tiene que haber sido Stella Maris, que seguramente habrá dicho: con el Hércules, con el Belgrano es suficiente, basta. Yo estoy convencido que intervino Stella Maris, estoy convencido. Es que en este caso ese portaaviones hubiese sido uno más, además del Belgrano. Los estaban buscando, hundieron al Belgrano porque no lograron encontrar al portaaviones. Todo el mundo habla del Conqueror y el hundimiento del Belgrano. Nadie habla del Oryx, que era un submarino convencional, del Splendid y del Spartan, que eran otros dos submarinos atómicos al norte de las Malvinas, que nos estaban buscando, dicho por ellos. La orden del ataque era hundir a la nave insignia, que era el portaaviones. Zafamos por Stella Maris.